Bien, jóvenes, tengan todos ustedes buenos días. Siendo el día de hoy martes 23 de febrero, vamos a dar inicio pues a nuestra primera clase del curso de CPA Programming Essentials C++, ¿no? O lo que vendría a ser pues programación en C++. Bien, jóvenes, entonces vamos a compartir la pantalla para que puedan ustedes ver el contenido que les estoy compartiendo. Bien, chicos, entonces, como les estaba reiterando, bienvenido a nuestra primera clase del curso de programación en C++. Vamos a ver cómo vamos con los participantes. A ver, en este momento están unidos 6 chicos, ¿no? Está Andy, Jordan, Brian, Gabriel, César y José, ¿no? Son 2, 4, 6 chicos. 6 chicos que están unidos. Bien, vamos entonces a comenzar. Bien, jóvenes, hablar acerca de la programación de computadoras es hacer referencia pues a un área que desde hace algunos tiempos, ¿no? Solo era pues visto para aquellos profesionales, ¿no?, que estaban dedicados pues a la carrera en particular, es decir, a aquellas carreras donde la programación es una parte pues importante dentro del proceso. Pero a medida que ha ido pasando los años, ¿no?, esto se ha convertido pues en un elemento tan importante que hoy en día no requieren pues que necesariamente los especialistas conozcan acerca de este mundo de la programación. Y bueno, nosotros pues dentro de la especialidad que ustedes están estudiando, que es el de ingeniería en soporte TI, tampoco ustedes pues son ajenos a esto, ¿no? Entonces esto nos conlleva a poder encontrarnos en la situación en la cual pues dentro de nuestro proceso, dentro de su formación, además de todos los aprendizajes que ustedes van a recibir a lo largo de estos 5 semestres, ¿no?, porque el anterior es un semestre netamente de formación de estudios generales, ¿no? Entonces, a nivel de estudios generales se ven pues cursos que complementan la parte de los conocimientos que el estudiante debe tener. Pero a partir de este semestre hasta el último semestre, es decir, hasta el 6º semestre, van a llevar pues cursos netamente enfocados a su especialidad, ¿no? Entonces, dentro de esto, de este aprendizaje, el curso de C++ o C++ o C++, ¿no es cierto?, es la parte de programación que nosotros debemos abordar. Aprender esta parte de programación nos va a permitir pues que nosotros tengamos la capacidad de poder crear un determinado programa, es decir, tener la capacidad de crear software. El que crea software, ¿no? Software viene a ser desde una aplicación muy básica, ¿no?, una aplicación intermedia, pero también la aplicación puede ser una aplicación avanzada, ¿no? O sea, puede ser un proyecto muy, muy grande, como por ejemplo, puede ser un sistema operativo, pues, ¿no? La implementación de un sistema operativo es un proyecto muy amplio, que obvio, en el cual pues no interviene una sola persona, sino pueden intervenir muchísimas personas, ¿no? A nivel intermedio podemos hablar pues de una aplicación, por ejemplo, de administración, control de ventas de una organización, ¿no? Entonces podemos hablar de un sistema de ventas. Y una aplicación básica pues puede ser, por ejemplo, una aplicación lúdica, o sea, un juego, ¿no?, elemental, básico,
como también puede ser pues un programa que calcule para averiguar el promedio, ¿no es cierto?, de un determinado curso. Entonces nosotros vamos a enfocarnos pues en este punto, en el punto básico, ¿no? Y vamos a tener un avance intermedio. El desafío es bastante, o sea, el desafío es un desafío muy importante, ¿no? Porque les mentiría pues si les dijera que van a aprender a programar con 2 sesiones, ¿no? En realidad con 2 sesiones ni con 3 sesiones uno no puede decir pues que ya conoce los fundamentos de la programación o es que logra saber programar, ¿no? Para programar uno requiere tener los conceptos, los fundamentos, y adicionalmente a ello se requiere pues el hecho de poder digamos practicar. Personalmente a nivel de la programación pues ¿cuántos años? A ver, desde los 90. Aproximadamente llevo alrededor de 30 años, ¿no? Y considero que todavía no he aprendido todo lo relacionado a programación. Así que, pues para que tengan ustedes una idea de que la programación puede ser muy amplia y a nivel de programación, pues, hablamos de programación de todo tipo, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que representa, pues, programar. Todos nosotros tenemos la capacidad de analizar. Todos analizamos. Y también, por ende, todos solucionamos problemas. Se dice que nuestro quehacer, ¿no?, o nuestra vida cotidiana está hecha pues a base de problemas, ¿no? Así que lidiar con ellos, ¿no?, es parte de de lo que nosotros realizamos. Por ejemplo, si estamos formando parte de una empresa, ¿no?, pues dentro de los servicios o de la labor que desempeñemos, siempre vamos a estar pues digamos prestos a la solución de inconvenientes que se puedan presentar. Entonces la vida en realidad viene a ser una sumatoria de problemas, y la manera como nosotros encaramos a esos problemas, vamos a ver pues, es decir, cómo vamos a lidiar con estos, ¿no? O vamos a ser de las personas que damos solución a los inconvenientes, o vamos a ser de las personas que vamos a generar más inconvenientes, o sea, vamos a generar problemas. Entonces hoy en día las empresas, ¿no?, lo que buscan a nivel de personal es que tengan personas que les permitan dar solución a sus problemas. Es por eso que las organizaciones de hoy, ¿no?, digamos, tienen apuntan hacia un tipo de profesional totalmente distinto que en muchas ocasiones el Estado lo hace, ¿no? ¿Sí? Y ahí viene justamente una diferencia, ¿no? Y es por eso que, ¿cómo se puede justificar eso? Pues porque el sector privado fundamentalmente lo que busca es generar ganancias, generar riqueza. ¿Y cómo generan riquezas? Bueno, pues haciendo o dando los servicios o brindando los productos más eficientemente o de mejor calidad. Y para conseguir pues la calidad y todo eso que se requiere de personas que sean capaces de poder dar solución a los problemas, no de generarlos. Dicho esto, entonces, todas las personas tenemos esa capacidad de analizar. Pero esta capacidad de analizar muchas veces pasa por un problema, por una situación lógica, ¿no? Es decir, ¿qué tanto usamos nuestra lógica? Por decir, si estamos en una vía, ¿no? Estamos en una vía y aquí hay un semáforo, ¿no? Tenemos un semáforo. Y sabemos que el semáforo, ¿no?, dice pues que cuando la luz está en roja y los vehículos están estacionados o detenidos, ¿no? Vamos a dar pase a uno de sus compañeros. Ya. A ver. Bien, entonces, ¿qué es lo que indica, no? Indica que si nosotros estamos en una vía, ¿no?, y esta vía, pues, digamos, es una vía en la cual
está un semáforo y ese semáforo está indicando que estos vehículos tienen que detenerse, ¿no? Entonces es el momento para nosotros poder cruzar la vía, ¿sí? Pero en muchas ocasiones, nosotros, por ejemplo, somos imprudentes, ¿no? Cuando sabemos que no debemos cruzar, muchas veces lo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque confiamos de repente en nuestra velocidad, confiamos en que somos más rápidos que los vehículos, y nadie, por ejemplo, se pone a pensar pues en que de repente, por más rápido que tú puedas ser, puede que de repente sufras un resbalón en la vía y puedas caerte, y como consecuencia de eso pues puedas sufrir un atropello. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí donde interviene es nuestra capacidad de poder analizar y en base a ello, ¿no es cierto?, poder tomar la decisión adecuada. ¿Qué viene a ser inteligencia, jóvenes? ¿Cómo se define la inteligencia? A ver, vamos a preguntarle esto a uno de sus compañeros. A ver, vamos a preguntarle esto a Luis, ¿no? Luis Figueredo. A ver, Luis Figueredo, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es la inteligencia para ti? Buenos días, profesor. Hola Luis, ¿qué tal? Para mí la inteligencia es todo lo que nos permite aprender, entender, razonar, tomar buenas decisiones. Ya. Ok. Buenas decisiones, aprender, ¿es cierto? Muy bien, perfecto. Ya, Luis, gracias. Vamos a preguntarle a ver qué piensa César Huancaga. A ver, César, ¿qué nos podrías decir acerca de la inteligencia? ¿Qué vendría a ser la inteligencia? A su parecer, ¿no? No les estoy pidiendo que busquen, que no quiero que el concepto pues lo saquen de Wikipedia, no necesariamente. Quiero ver qué es lo que ustedes entienden pues por inteligencia. César. Es importante, chicos, que ustedes participen, ¿no?, dentro de las sesiones. Recuerden que hay un campo de calificaciones que se toma en consideración, que son sus intervenciones. ¿Ya? Bien, bueno, vamos entonces, sigamos. ¿Qué podemos decir acerca de la inteligencia, no? En realidad muchas veces se piensa que la inteligencia está asociada con conocimientos, ¿no? O sea, que la inteligencia, o sea, uno es más inteligente que otro por la cantidad de conocimientos que se tiene, ¿no? O sea, quiere decir que si tú más conocimientos tienes, eso te hace pues una persona más inteligente. Y en realidad eso no es así, ¿eh? En realidad eso no sucede así. ¿Por qué? Porque esta persona, ¿no es cierto?, que puede tener muchos conocimientos, puede llegar a ser imprudente. Entonces, la inteligencia no necesariamente está asociada con la cantidad de conocimientos que pueda tener. Un gerente dentro de una organización, por más estudios que tenga, ¿no es cierto?, eso no le garantiza pues de que pueda realizar una buena gestión o que mande o evite mandar a la quiebra, por ejemplo, a la empresa. Entonces, la inteligencia, chicos, está enfocada pues fundamentalmente, y me quedo con lo que su compañero nos había mencionado, con esa capacidad de tomar las decisiones, ¿sí? De poder tomar las decisiones más adecuadas, de poder tomar las decisiones óptimas. Entonces, ante este tipo de situaciones, ¿no?, uno pues lo que tiene que hacer es analizar, estudiar la situación y en base a ello proceder, ¿no? Por ejemplo, una actitud inteligente no será pues, por ejemplo, ir a las 2 de la mañana por una zona muy peligrosa, ¿no? Si tú, digamos, caminas o transitas por una zona muy peligrosa, a un horario pues donde la posibilidad de que te roben, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿qué tan inteligente estás siendo, no? Ahora, esto es importante porque desarrollar nuestra capacidad lógica, ¿no?,
es lo que nos va a permitir que nosotros podamos darle soluciones a los problemas de una manera efectiva, ¿sí? Ante un problema, las personas proceden de diferentes formas. Dentro de ellos, habrán personas que solucionarán mejor sus problemas y otros pues que se les complicará. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cómo nosotros enfrentamos esa situación. Entonces, cuando nosotros vamos a este punto de la programación, lo que nosotros vamos a hacer es, a través de un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un programa a través del cual pues nosotros podemos escribir programas que van a ser ejecutados ¿dónde? En la computadora. El lenguaje de programación que vamos a emplear es el lenguaje C++, ¿no? Entonces, vamos a aprender como usuarios, vamos a aprender la estructura de un programa en C++ para que a partir de esto, ¿no? Ante situaciones, ante problemas que se nos van a ir presentando, nosotros podamos desarrollar lo que se conocen algoritmos. ¿Qué viene a ser un algoritmo? Viene a ser un conjunto de pasos, un conjunto de estructuras que van a permitir, al ser ejecutados, van a permitir, ¿qué cosa? Solucionar un problema. Entonces tiene que haber toda una secuencia lógica, ¿no? Entonces, estos algoritmos se van a plasmar, se van a convertir en programas y esos programas, ¿no es cierto?, van a ser ejecutados ¿por quién? Por la computadora. Entonces, las personas que vengan a utilizar esta computadora, ¿no?, a través del programa, van a poder absolver todas las situaciones que en la concepción del problema, del problema que se planteó, el programador pues le dio solución. O sea, cuando el programador escribe un programa, está escribiendo un código que va a permitir solucionar una situación. Entonces, cuando esas instrucciones son ejecutadas por la computadora, le va a permitir darle solución a los diferentes problemas o a un determinado problema que tengan los usuarios. Y eso es la manera de cómo pues nosotros interactuamos con los equipos de cómputo. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos, ¿no? Aquí tenemos un sistema operativo. Este sistema operativo pues alguien lo ha tenido que desarrollar, ¿no? Quien lo ha desarrollado este sistema operativo es un conjunto de personas que forman parte de la empresa Microsoft, ¿no? Y estas personas han desarrollado un programa de la categoría sistema operativo, que es el programa más importante que necesitan los equipos de cómputo para poder administrar los recursos del sistema. Y a partir de él nosotros podemos interactuar, podemos hacer búsquedas, podemos ejecutar aplicaciones, podemos abrir carpetas, podemos hacer todo lo que está permitido realizar a nivel pues de las actividades que este programa, digamos, para el cual fue concebido. Entonces las personas conciben la idea, escriben los códigos, esos códigos son escritos a través de un lenguaje de programación, son ejecutados y esos programas son pues los que se ejecutan en las computadoras, en los equipos, y nosotros los usuarios al interactuar con ese programa pues encontramos una razón de ser a estos equipos. Entonces ese es el objetivo de un programador. El programador, ¿no?, de lo que se encarga es de escribir códigos. Para escribir estos códigos vamos a tener problemas, se nos van a presentar problemas. Y nosotros, sabiendo la sintaxis, la estructura de cómo escribir un programa en C++ en esta ocasión, vamos a poder darle solución a eso y a aquel problema, y por lo tanto van a poder convertirse en soluciones que posteriormente las vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pues bien, sigamos entonces. Entonces el programa que habíamos dicho que íbamos a utilizar es el lenguaje DebC++, ¿ya? DebC++. Voy a abrirlo, este es el entorno del programa, y cuando nosotros tengamos que, digamos, realizar un programa, vamos a dar algunos aspectos que son importantes que uno debe tener en consideración. ¿Qué debe tener en consideración una persona que aprende a programar? A ver, primero, ¿a qué? Debemos aprender una estructura. O sea, debemos conocer la estructura del programa, es decir,
cómo vamos a escribir esas sentencias, ¿no? ¿Dónde? En el lenguaje C++. Entonces por ahí vamos a comenzar el día de hoy, viendo la estructura. Después que hayamos aprendido la estructura, ¿no? Se nos van a presentar, se nos van a dar problemas. Entonces, cuando se nos presenten los diferentes tipos de problemas, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a tener que analizar su solución. Y aquí es donde viene la primera dificultad para muchas de las personas que empiezan a programar. Porque muchos lo que quieren hacer es, vamos a plantear el siguiente paso. Después de analizar, es llevar a la práctica, ¿no? Es decir, escribir el programa. Entonces lo que muchas personas hacen es, dado el problema, ¿no? Sin analizar, se dan un salto y vienen acá. Y quieren escribir el problema, ¿no? Quieren darle ya solución al problema. Pero aquí pues muchas veces ahí es donde la programación se complica, ¿no? Se hace todo un tema difícil de lidiar con esta situación, porque en vez de analizar la solución, de frente queremos ir y escribir ya el programa, ¿no? Yo considero de que esto se puede hacer, dado el problema, puedes ir de frente a escribir si es que tú ya tienes experiencia en la parte de la programación. O sea, ¿qué quiere decir experiencia? Muchos años, pues, ¿no? Que hayas estado programando y eso te permita, pues, digamos, ya tener el análisis ahí, puedas hacer un análisis mental y directamente puedas ir a la parte de la aplicación y puedas desarrollar. Eso nos da, pues, digamos, la experiencia, ¿no? La constante práctica a nivel de programación. Programación es totalmente práctico. Si no practicamos, es muy difícil que podamos aprender, ¿no? Entonces, esta es la forma como debemos enfocar. Y cuando nos referimos a analizar, bien, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, vamos a suponer que a esta persona se le pide, pues, que deba calcular su promedio. Entonces vamos a poner ahí, calcular el promedio. ¿De cuántas notas? Vamos a poner de 4 notas, ¿no? Entonces ese es el problema que se le está dando. Entonces cuando nos referimos a analizar, ¿qué es lo que debo hacer inicialmente, ¿no? Debo empezar a evaluar la solución de esto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se considera datos de entrada, proceso, datos de salida, ¿no? Datos de salida. Esta es una evaluación que debemos realizar, ¿no? Esta es una evaluación que debemos realizar. A nivel de los datos de entrada, yo debo considerar, a ver, de este problema donde me dice calcular el promedio de 4 notas, ¿cuáles son mis datos de entrada? ¿Cuáles serían mis 4 datos de entrada? O mejor dicho, ya lo mencioné, pero ¿cuáles serían mis datos de entrada? Serían las 4 notas. Entonces debería tener N1, N2, N3 y N4. ¿Sí? ¿Algún otro dato más de entrada? De repente alguien puede decir, la suma. No, pues pero si yo voy a hacer la suma, entonces ¿qué cosa va a procesar la computadora, no? O sea, se supone que a la computadora yo le voy a dar datos. La computadora tiene que tener un proceso de cálculo, y en los datos de salida tiene que mostrarme los resultados que espero, ¿verdad? Entonces ahora, ya tengo mis datos de entrada. ¿Algo más aparte de estas 4 notas? No. ¿Qué debo obtener como salida? ¿Qué debemos obtener como salida? El promedio. Entonces, la salida debe ser el promedio. Entonces, si yo ya tengo definido qué es lo que va a ingresar y qué es lo que va a salir, ahora necesito especificar cuál va a ser el proceso que me permita llegar a esa salida a partir de la entrada que he considerado. Entonces, puedo hacer lo siguiente. A ver, el promedio, ¿no? Recurro a la parte conceptual. El promedio viene a ser, ¿qué cosa? La suma de las notas. En este caso tengo 4 notas, será pues N1 más N2 más N3 más N4, ¿no es cierto? Todo eso dividido entre la cantidad de notas. Entonces ahí yo tengo esa es la fórmula que yo debo usar. Y eso es lo que va a venir a formar parte de mi proceso. Entonces yo tengo acá diferentes maneras de cómo implementar. Una de ellas podría ser hacer lo siguiente. Primero, obtener la suma. Suma va a ser igual a N1 más N2 más N3 más N4. Eso sería mi suma, o sea, la sumatoria de las notas. Seguidamente obtendría promedio, que vendría a ser la suma, ¿no es cierto?, entre
el número de notas que intervienen, 4. Y eso sería todo mi análisis. Eso sería todo mi análisis. Ahora, para hacer una verificación, ¿no? Puedo hacer una verificación, ¿no? Realizando lo siguiente. Vamos a ver. Puedo hacer una verificación realizando lo siguiente. Voy a ponerle 5 a la nota 1, 15 a la nota 2, 10 a la nota 3 y 20 a la nota 4. ¿Sí? Entonces con estos datos hago mi verificación. A ver, S a qué va a ser igual? A 5 más 15 más 10 más 20. 5 más 15, 20, 20 más 20, 40 más 10, 50. Entonces en la suma tendría 50. Ahora vengo acá, promedio o P va a ser igual a ¿qué? A 50 dividido entre 4. ¿Cuánto me dará esto? 12.5, ¿verdad? 12.5. Entonces, P será igual a 12.5, por lo tanto, si imprimo ese valor, el promedio de las notas 5, 15, 10, 20 que ingresaron será pues 12.5. ¿Funciona? Sí funciona. Entonces, una vez que he hecho esto, ¿no? O sea, ya he analizado la situación y le he dado hemos dado como su propio nombre lo dice, ¿no? Lo hemos solucionado. Entonces, en esta situación nos encontramos pues ahora ya en la opción de que podemos continuar en la siguiente etapa, ¿no? Podemos continuar en la siguiente etapa. Bien, chicos, entonces continuemos. Esta sería la manera como nosotros deberíamos encarar una situación, o sea, un problema que se nos deba presentar. Una vez que nosotros hayamos hecho este análisis, entonces ahora ya estaremos en condiciones de pasar al siguiente paso, ¿no? El siguiente paso que vendría a ser escribir, pues, ¿no? Las instrucciones. Entonces ahí es donde ya entraríamos a tallar en la siguiente situación, ¿no? Vamos a poner esto por acá. ¿Ya? Entonces a nivel de programación ya tendríamos que ir y hacer lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, al escribir un programa vamos a poner la declaración de librerías, ¿no? Entonces comenzamos con la declaración de librerías, definimos el espacio de trabajo, ¿no? Entonces podemos hacer esto. Instructor, ¿qué está poniendo, no? Bueno, muchos códigos que en realidad ahora los voy a pasar. Vamos a pasar a detallar cada uno de ellos, pero estoy más o menos explicando pues para poder digamos complementar todo lo que les quería decir, o sea, cuáles las etapas que debemos tener en consideración al momento de darle solución a un determinado problema, ¿no es cierto? Entonces aquí vendría nuestra función principal, el cual tendría un inicio y un final. Entonces esto vendría a ser ya la codificación. Pero como ustedes pueden ver acá, ¿no? Y esto es lo que a mí me interesa que esto quede claro, es que la parte de las instrucciones, esto corresponde pues a un aprendizaje, ¿no? ¿Sí? Que debemos tener, pero adicionalmente lo que vayamos a escribir aquí va a partir de este análisis que previamente hayamos realizado a partir de un problema que se nos haya planteado. Entonces, la manera es, ¿no? Se nos plantea un problema, analizar la situación y después de analizar teniendo el algoritmo, es decir, las instrucciones, digamos que van a dar solución al problema, recién pasamos a la parte de la codificación. Si ustedes desde el problema se dan un salto a esta parte, yo les aseguro que van a tener muchísimos problemas en aprender a codificar. ¿Sí? Y créanme que eso se los digo pues, por experiencia, porque casi la mayor parte de los chicos que hacen eso tienen demasiados problemas al momento de programar. Entonces no es que esto sea pues porque sencillamente yo lo diga, sino pues porque es la forma de cómo digamos los procesos se deben respetar en la solución de un determinado caso que se nos pueda presentar. Entonces dicho esto, chicos, entonces ahora ya teniendo pues la base, ¿no? A donde queríamos llegar,
bueno, ahora estamos pues en las condiciones de poder ya ir a ver la estructura, ¿no? Esa estructura de programación que es a través del lenguaje C++. Entonces habíamos mencionado que íbamos a hacer uso de este programa que es el dev C++, ¿sí? Ya lo he instalado, me imagino que ustedes también lo han hecho porque eso había quedado pendiente para que lo puedan hacer la clase la semana anterior que tuvimos sesión de coordinación. Entonces, bueno, acá teniendo el entorno, pues vamos a venir a archivo y vamos a elegir pues nuevo, ¿verdad? Acá en nuevo tenemos dos opciones, puede ser nuevo archivo de fuente o puede ser proyecto, ¿no? O también pueden venir acá en la opción New o en esta otra parte que dice abrir proyecto. Pero bueno, nosotros no podríamos abrir porque todavía no tenemos nada, ¿no? Entonces vamos a venir acá a nuevo y vamos a elegir archivo fuente. Proyecto no, proyecto es digamos cuando queremos realizar pues alguna aplicación que va a trabajar con otros elementos, ¿no? O sea, aplicaciones pues de mayor envergadura. Y nosotros vamos a comenzar con la parte práctica. Entonces, archivo fuente. Este archivo fuente nos va a aperturar un editor, ¿no? Este es el editor. Y aquí es donde nosotros pues vamos a comenzar a escribir las instrucciones, ¿no? Las instrucciones. Entonces, dicho esto, ¿no? Vamos a comenzar analizando cuáles son las instrucciones de un programa. ¿De qué se conforma un programa? Un programa se conforma de lo siguiente. Vamos a comenzar. Primero viene la declaración de librerías, ¿sí? Y la primera librería básica con la que comenzamos es el Michi include signo menor IOStream, nada más. Siempre me he quedado con el punto H por lo de la programación en C, ¿no? Ahora estamos en C++, ¿no? Pero en C se definía pues el punto H. Así que me he quedado muchas veces con eso. Pero bueno. Entonces en la declaración de librerías es Michi include IOStream, ¿ya? ¿Qué viene a hacer esto? A ver, en síntesis, más o menos para que tengan ustedes una idea, es como que cuando ustedes van a una librería. Cuando ustedes van a una librería, ¿ya? En esa librería van a encontrar libros de todo tipo. Pero todos los libros que ustedes van a encontrar se encuentran clasificados. Por ejemplo, está el área de ciencias, ¿no? El área de letras, el área no sé, ¿no? Entonces, si ustedes están buscando, por ejemplo, un libro que tenga que ver o que pertenezca al área de ciencias, no lo van a buscar acá en letras, pues sí o no. Tienen que ir a la categoría de ciencias y ahí van a encontrar el libro. Ya, esa es la figura. Entonces, a nivel de el lenguaje C, cuando nosotros definimos el Michi include IOStream, ¿no? Lo que le estamos diciendo es de que en este programa vamos a hacer uso de funciones que pertenezcan a esta librería. ¿Se acuerdan que decíamos, no? El área de ciencias, ¿qué tiene? Tiene el libro, no sé, matemática 1, cálculo 2, cálculo diferencial, matemática 3, física aplicada, matemática discretas, no lo sé, ¿no? Matemática computacional, todo eso, ¿sí? Por ejemplo, todas esas materias, todos esos libros tienen. Entonces, si tú buscas alguno de esos libros, ¿a dónde vas a ir? Vas a ir a esta área. El área ciencias va a contener todos esos libros. Entonces, algo parecido es aquí. Este IOStream, ¿no? Este IOStream, y se los voy a mostrar de esta forma para que... A ver, aquí, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a poner librería IOStream, ¿no? Ahí está, la librería IOStream. Tal, vamos a ver las bibliotecas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tiene. Ahí está, ¿ven? Estas son todas las funciones que pueden ustedes utilizar a través de esta librería, ¿no? El fstream, el IOSFW, el IOStream, ¿no? El math, memory, ¿ve? El OStream, todas estas librerías, ¿ya? Ahora, en el caso nuestro, el IOStream nos va a servir para utilizar dos funciones en particular. El count o el cout, como algunos lo llaman,
y el cin o el sin, sencillamente. Entonces, por estas dos funciones que vamos a utilizar dentro de nuestros programas, entonces necesitamos declarar a la librería IOStream. Ahora, ¿podríamos declarar otras librerías? Claro, sí, podríamos declarar otras librerías, pero vamos a utilizar esta de aquí, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces, eso es lo que significaría una librería, ¿no? Es decir, como un repositorio en el cual pues va a contener varias funciones. Entonces, si alguna de esas funciones nosotros vamos a emplear dentro del programa, va a necesitar que nosotros tengamos que declarar a qué librería pertenecen esas funciones, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta con respecto a las librerías? ¿Ninguna? ¿Cuántas librerías podrían declararse? En realidad podrían declararse todas las que ustedes consideren, ¿no? Todas las que sean necesarias. La siguiente declaración, además de las librerías, va a ser pues la declaración del espacio de trabajo. Ya, vamos a ponerlo así. Declaración del espacio de trabajo. Entonces, cuando hablamos acerca de la declaración del espacio de trabajo, vamos a referirnos al using namespace std. ¿Sí? std. A esa definición se le conoce como la declaración del espacio de trabajo. Esto, para explicarles, primero vamos a terminar la estructura y después voy a poner un ejemplo para que puedan entender a qué se refiere este espacio de trabajo. Lo siguiente, que vendría después de la declaración de librerías, la declaración del espacio de trabajo, vendría a ser la declaración de la función principal. Declaración de la función principal. Esta declaración de la función principal lo vamos a hacer de la siguiente forma. Int main void paréntesis, ¿sí? Esa sería la función principal. Seguidamente vendría el inicio de la función principal, que estaría representado por una apertura de llave. Posteriormente vendría aquí las estructuras del programa. Ahí vendrían las estructuras del programa. Y ya para finalizar vendría el valor de retorno. El valor de retorno, el cual en este caso, en una estructura básica, sería return 0, punto y coma. Y finalmente, para completar la estructura de este programa, sería el fin del programa. El fin del programa. Y el final del programa estaría pues por un cierre de llaves. Entonces esto vendría a ser la definición de una estructura de un programa en sí. Por lo tanto, si queremos pues ahora ya plasmarlo, ¿no? De manera directa, sería de la siguiente forma. Michi include librería IOStream using namespace std, punto y coma, in main void apertura de llaves. Aquí vendrían las instrucciones, ¿no? El retornar el valor 0 y el cierre o el final del programa. Entonces esto de acá es una primera definición, ¿sí? Una primera definición. Ahora,
también existiría la posibilidad de tener una segunda definición, ¿no? Entonces esto lo voy a hacer más abajo. ¿Cómo sería en el caso de una segunda definición? Sería de la siguiente manera. Mich include IOStream. Ya no utilizo el espacio de nombres, sino de frente paso a la función principal in main void, abro llaves, return 0 y cierro llaves. Esta vendría a ser una segunda definición, una segunda declaración, que también la consideramos válida. Pero ahora vamos a ver pues por qué, cuál es su diferencia entre uno y otro. A ver. Primero, vamos a analizar un poquito acerca de la función principal. En C++, en el lenguaje C++, se trabaja todo con funciones. Todo con funciones, ¿ya? Y la función que utilizamos es la función in main void, abrimos llaves y cerramos llaves. Y acá hay un return 0. Vamos a explicar qué significa cada uno de ellos. A ver, todo esto viene a ser una función, ¿ya? Una función. Una función podría ser, por ejemplo, la siguiente, ¿eh? In suma void tal cosa. Y acá le ponemos, no sé, por ejemplo, return 0, ¿ya? Esto también vendría a ser una función. ¿Sí? Esto también vendría a ser una función. Porque en C o en C++ todos los códigos se implementan a través de funciones. Ahora, pero acá hay una diferencia. En el programa tiene que haber una función principal. Y esa función principal es la que se denomina main. Entonces, esta de acá es la función principal. Las demás funciones que pueden tener tu programa, que pueden tener 1, 2, todas las que tú quieras, esas no son funciones principales. En un programa solo debe haber una función principal. Y esa función principal es la main. ¿Sí? Esa es la función main. Es decir, que dentro de esta función se van a llamar a todas las otras funciones. Esta es la función que ejecuta en particular, pues, al momento de correr un determinado programa. Ahora, ya que estamos ahí dentro de las funciones, tenemos que decir que cuando nosotros tenemos in main void, ¿cómo lo interpretamos esto? Este primer valor que está aquí resaltado se conoce como parámetro de retorno o devolución. De retorno o devolución. Y esto que está aquí entre los paréntesis se conoce como parámetros, o parámetro también puede ser, de ingreso o de entrada. Entonces, ¿qué significa? Significa que toda función que nosotros escribamos en este lenguaje de programación, ¿no? Todas las funciones van a tener la opción de devolver un valor. Por eso es que este parámetro que especifica, este es el tipo de valor que le decimos que va a devolver la función. Y todo lo que esté aquí entre estos paréntesis se consideran como parámetros de entrada o parámetros de ingreso. Quiere decir que aquí vamos a poner todos los valores que la función va a ingresar o que va a permitir ingresar para que con esos valores se puedan operar dentro de la función, ¿ya? Entonces estos vendrían a ser sus parámetros de entrada y esto de acá es su parámetro de salida. En otras palabras, el parámetro de salida es decirle la función que va a devolver. ¿Qué va a devolver la función? Y lo que está aquí entre los paréntesis es la función que va a recibir como parámetro. ¿Qué va a tener? ¿Qué va a ingresar a la función? Ahora, este valor int significa entero.
¿sí? Entonces cuando ustedes vean que la función dice int main, ¿sí? Quiere decir que esta función va a devolver un valor entero, ¿sí? Porque este es un valor de devolución, ¿no? Según lo que hemos dicho acá, parámetro de retorno, parámetro de devolución. Entonces esta función main, función principal, va a devolver un valor entero. Y lo que está aquí entre paréntesis hemos dicho que son los parámetros de entrada o parámetros de ingreso. Cuando está en void, ¿qué significa? Vacío. O sea que cuando está en void, ¿qué significa? Que esta función principal no tiene ningún parámetro de entrada. Entonces, para especificar que no tiene ningún parámetro de entrada, ¿qué le vamos a poner? Void, vacío. ¿Sí? Ahora, por lo tanto, si vemos esta función, vamos a analizar esta función de acá, esta de acá. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo se llama esta función? Esta función se llama suma. Ya vamos a poner acá. Nombre de esta función, suma. ¿Qué parámetros de entrada va a tener? Ninguno. ¿Por qué? Porque acá dice void, vacío. No tiene parámetros de entrada esta función. ¿Qué parámetros de salida? ¿Qué parámetros de salida va a tener esta función? 1, un entero. ¿Por qué, instructor, un entero? Aquí está, pues, devuelve un valor int, devuelve un entero. ¿Sí? Entonces, a ver, para ir comprendiendo, puede que haya una función de esta manera. Void, menú, void. ¿Puede haber esta función? Sí, claro que sí. ¿Qué significaría esta función? A ver, nombre de la función, menú. Parámetros de entrada, ninguno, vacío. No tiene parámetros de entrada, la función. Parámetros de salida, tampoco, ninguno, void. También es posible que una función sea así. Entonces, cuando una función tiene en su parámetro de entrada un valor, como el caso de int, significa que esa función va a devolver un valor. ¿Estamos? Ahora, si esa es lo que, digamos, la manera como vamos a ir interpretando, entonces vamos a ahora nuevamente a poner acá nuestra función in main void, abrimos llaves, return 0. Entonces ahora sí ya lo vamos analizando de forma general. ¿Cómo se llama la función? Función principal, main. ¿Qué parámetros de entrada va a tener? Ninguno, vacío, no tiene parámetros de entrada. ¿Qué parámetros de salida va a tener esta función? 1, un entero. ¿Sí? Un entero, va a devolver un entero. Ajá. Listo, esa es la declaración de la función. Inicio de la función. ¿Qué hay en el interior? ¿Qué encontramos en el interior? Return. ¿Qué significa return? Retornar. ¿Qué retorna? Un valor. ¿Cuál es ese valor? 0. O sea, ¿qué significa? Que esta función, recuerden que tiene que devolver un entero, ¿qué valor va a devolver? 0. Porque eso es lo que se está especificando hacia acá. Que la función va a retornar el valor 0. ¿Sí? Retorna el valor de 0. Y después, cierre de fin del programa. Instructor, ¿qué pasaría si es que obviamos esta sentencia? ¿Qué creen que va a suceder? Posiblemente se presente un error. Y mientras que no se solucione ese tipo de error, sencillamente no vamos a poder ejecutar el programa. Hay que tener en consideración, chicos, acá que cuando uno aprende a programar, nosotros tenemos que adaptarnos a la estructura que los creadores de estos lenguajes de programación lo han establecido. Alguien me puede decir, instructor, pero ¿por qué int? ¿Por qué no se puso entero? ¿Por qué en vez de main no se puso principal? ¿Por qué en vez de void no se puso vacío? Bueno, pues lo ideal sería que hubiese sido así. Pero recuerden que la programación, como les mencionaba en la clase anterior, no está pues hecha por nosotros, ¿no? Sino esta fue concebido pues en Estados Unidos, donde el idioma, el inglés, es lo que prima. Entonces,
Ellos han definido esta estructura y aunque nos parezca ahorita un poco complicado entenderlo, si queremos aprender, pues tenemos que adaptarnos a ello. Entonces es por eso que en esta explicación lo que busco es tratar de clarificar cada uno de esos aspectos para que ustedes puedan tenerlo presente y sepan, ¿no es cierto?, de qué y por qué está conformado esa estructura. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Andy, Jordan, Brian, ¿no? Brian, Luis, Gabriel, César, Juan, José. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, una consulta. Dime, Brian. Jordan, ¿no? Sí, profesor, una consulta. Al momento de hacer todo ese, conglomeración en sí, ¿tiene que ver algo con otros programas o entonces un poco diferente? No, depende, pues depende del programa que estés usando, ¿no? Por ejemplo, esa es la estructura que hacemos, digamos, con el Michi Include. Es un tipo de programación en C. En el caso, por ejemplo, de otros lenguajes, como el caso de Pascal, de Delphi, por ejemplo, se comienza con las instrucciones program. Se declaran las librerías, se inicia el programa con un behind, ¿no? Se escriben las instrucciones y se finaliza el programa con un end, punto. Entonces, obviamente, esto quizás sea más entendible que esto de acá, que la estructura que estamos haciendo. Java también tiene entre esto de acá y esto de acá. Es un tipo, digamos, de programación mixto, ¿no? Entonces, en cada lenguaje de programación tiene sus propias estructuras. Pero indistintamente de ello, ¿no? La forma de que una persona que aprende a programar, la forma de cómo darle solución a sus problemas, ¿se acuerdan eso lo que decíamos? Dato de entrada, proceso, dato de salida, es decir, su análisis. Si sabe elaborar su análisis, cuando tenga que plasmarlo eso en el tipo de un lenguaje en particular, lo único que va a tener que hacer es cambiar las sentencias, pero la lógica va a venir a hacer lo mismo. La lógica, ¿no es cierto?, de solución de una aplicación es la misma. Por ejemplo, si desearan ustedes desarrollar en Android, ¿no?, aplicaciones en Android, Android también tiene una estructura variable. Parecida, pero tiene otros aspectos, ¿no? Otros aspectos, porque tiene aspectos visuales más que toda la programación en Android. Entonces, varía. Ahora, cuando aprendemos un lenguaje en particular, ¿no?, digamos, y si es la primera vez que están aprendiendo a programar, el mayor desafío que tienen es pues aprender esa estructura, ¿no? O sea, entender, hacer lo posible para entender esa estructura, y a partir de ella, cuando ustedes ya empiecen a interactuar con ella, van a comenzar a familiarizarse. Entonces, una vez que se familiarizan, ¿no es cierto?, ya ahí pues rompen esa barrera, ¿no? Entonces ahí es donde ya para ustedes se les va a hacer más conocido, más amigable el hecho de poder trabajar con ellos. Pero es normal pues que en una primera experiencia con lo que es la programación nos resulte pues algo complicado. Es como que cuando aprendemos el idioma, el inglés, ¿no? Cuando vemos que el profesor ingresa hablando en inglés, ¿no?, y quiere que todos participemos en inglés, ¿no? Entonces al inicio se nos complica. Pero después que agarramos la línea, ¿no?, la secuencia, y comencemos a entender, ¿no es cierto?, que esa es la manera como debemos aprender, nos adaptamos. Recuerden que el ser humano, ¿no es cierto?, si algo tiene, es su capacidad de adaptación. Entonces, en nuestro caso, también debemos adaptarnos, ¿no? Debemos adaptarnos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profesor, los códigos que se presentan en el sistema
pudiera tener algunos alcances de los códigos que vamos a usar para ir con ustedes familiarizando, Sí. por ejemplo, con el Claro. Claro. Sí, definitivamente, Andy. Definitivamente. O sea, caramba, yo soy consciente de que para aprender a programar, pues hay que hacerlo practicando y lo primero que debemos hacer es tratar de entenderlo. Entonces, por ahí comienzo, ¿no? Porque el contenido de programación, si lo vemos desde el contenido de la malla curricular que ustedes tienen acceso, ya de frente les piden que ustedes tengan que conocer, por ejemplo, arreglos. Entonces yo ya empezaría, si es que yo me ciño al contenido, ahorita estaría haciendo arreglos. Pero pues si hago arreglos y ustedes no saben cómo es la programación estructurada, básica, van a volar, pues, ¿no? Van a volar, pero van a ir a otras galaxias al toque. Entonces, es por eso que en esta sesión, y posiblemente la siguiente, que se plantee esa parte básica, la entiendan y de ahí entramos a arreglos, ¿no? Y ya van a ver que es más factible el aprendizaje, pues, cuando ya tenemos algo inicial, ¿no? Que hayamos desarrollado. Entonces, bueno, ya, si no hay otras preguntas, más los aportes que ustedes han hecho y de los cuales estoy totalmente de acuerdo, que les voy a facilitar, ¿no? Vamos a comenzar escribiendo pues esa estructura, ¿no? Entonces vamos a comenzar por acá con un Michi include. Miren, si yo escribo cualquier palabra y acá hay un proceso de ejecución, ¿ya? Esto de acá. Esta opción de acá, que se llama compilar, lo que hace es verificar, ¿no? Le decimos al lenguaje de programación, oye, he escrito códigos, a ver, chequéalo, ¿qué tal está? Entonces miren, pueden presionar la tecla F9 también para que lo habiliten o haciendo clic en esta opción. Hago clic y al toque, ¿no? Bueno, me va a decir primero, guarda tu programa. Perfecto, entonces vamos a guardar. Vamos a guardarlo. Entonces, como cualquier otro archivo, podemos hacer clic acá en guardar. Voy a guardarle en el escritorio, voy a ponerle ahí sin nombre o demo 1, ¿eh? Voy a ponerle demo 1. Ya está. Entonces ahora sí, trato de compilarlo y al toque me va a decir, ¿ven? Error, ¿no? LSLS no se reconoce, ¿no? como un nombre de un tipo, ¿no? ¿Sí? No se reconoce como un tipo de nombre. O sea, al toque ahí me sale un error. El proceso de compilación es, el lenguaje de programación lo que va a hacer es va a verificar las instrucciones que ustedes hayan escrito. Entonces esa instrucción que he puesto no tiene ningún significado para él, por eso es que me sale ese error. Pero si en su lugar, por ejemplo, pongo Michi IOStream, ¿no? Si pongo Michi IOStream y lo ejecuto, miren lo que sale, ¿no? Me dice, no me sale error, pero me dice, oye, no estás saliendo correctamente, un status exit, ¿no? O sea, hay una mala salida. Instructor, ¿y por qué se da eso, no? Bueno, ya lo borré, pero recuerden que una estructura de un programa tiene el Michi include, tiene la función principal, tiene su inicio y su fin. Entonces, al no poner ese inicio y el fin, me está diciendo que falta, ¿ve? Acá, por ejemplo, me dice, en la función main, en la función principal, no hay un valor que se retorne, ¿no? Y eso es lo que me está presentando este error. Pero acá ya no me está figurando como error, o sea, quiere decir que ahí está bien. Listo, seguimos. Ponemos using namespace, ¿no? std, ¿no? Listo. Enter. ¿Qué más? Instructor, ¿puedo hacerlo así como usted lo hace separando? Enter, enter, enter. Claro, yo lo hago eso por una cuestión de legibilidad, ¿no? Me gusta, digamos, que esté ordenadito. Pero si ustedes lo hacen junto también no hay ningún problema. Entonces ahora viene acá. In, main, paréntesis, void. Y aquí abro llaves, cierro llaves. ¿Sí? Hasta ahí. Miren cómo vamos escribiendo la estructura. Lo compilamos. Entonces no se olviden, cuando hablamos del término compilar, lo que estamos diciendo es verificar los errores. Vean ustedes que no me ha dado ningún error. Vean acá, errores, 0, warnings, advertencias, 0. O sea, no tengo ningún error ni tengo. Ahora, esta función de acá, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos in? Debería devolver un valor. Bueno, en la estructura debería ser así. In, 0. Así debería ser. Return, 0. Si lo ejecuto, ¿ve? Tampoco me sale error. O sea, quiere decir que está bien. Ahora, la otra que tenemos, ¿se acuerdan lo que decíamos? Es que aquí, en vez de poner in, pongámosle void, ¿no? Void significa vacío. Vamos a compilar. ¿Ve? Y ahí sí me sale error. ¿Ve? Me dice que la función main debe retornar un valor entero.
debe retornar un valor entero. Entonces, aquí en este caso, la función main nunca puede ser void, tiene que ser int. Lo que podemos obviar en esta versión del deps que estamos usando, no requiere que pongamos el return. Pero lo lógico es, pues si es que la función devuelve un entero, pues tengamos que decirle que qué valor va a retornar, el valor de 0, para completar la estructura que habíamos estado definiendo. Entonces, esto viene a ser nuestra estructura de nuestro programa. Voy a abrir otro archivo fuente. Vean que acá se está abriéndose uno. Acá tengo el demo 1. Aquí abro otro. Vamos a poner Mich include IOStream, ¿no? Ya no voy a poner el espacio, de frente voy a ir a la función main, ¿ya? Voy a poner acá void, ¿no? Aquí ponemos cierre y le ponemos el return, ¿no? El return 0. Ya está. Vamos a guardarlo, este código también. ¿Qué nombre le vamos a poner? Le vamos a poner demo 02. Listo. Si lo ejecuto, vean acá, tampoco me va a dar errores. Tengo entonces el programa demo 2 y el programa demo 1 sin errores. Entonces acá viene el primer tema, ¿no? Instructor, entonces, si los dos son iguales, ¿no? Si los dos son iguales, ¿no le parece que este sería el que deberíamos utilizar porque tiene menos instrucciones? Sí y no. ¿Ya? Sí y no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esto no define el espacio de trabajo, y ahora justamente había quedado pendiente eso que se tenía que explicar, ¿no? Entonces ahora les voy a, justamente vamos a ver ese tema, cómo realizar este tema, ¿ya? Esta situación. Muy bien. Vamos entonces aquí a borrar nuestras instrucciones y nos piden escribir un programa, ¿no? Escribir un programa que muestre tu nombre por pantalla, ¿ya? Entonces vamos a poner escribir un programa que muestre tu nombre por pantalla, ¿ya? Por pantalla. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que cuando elaboremos un programita, que al ejecutar las instrucciones, en la pantalla salga nuestro nombre, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que diga Rodolfo. Nada más. Algo simple. ¿Estamos de acuerdo? Para esto, chicos, a nivel de el C++, vamos a tener dos funciones. Uno es la función cout, o lo que se conoce como cout, ¿sí? Que es una función que la vamos a usar para mostrar mensajes o valores de las variables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces esa es la primera función que vamos a ver, la función cout, o lo que se conoce como cout. La otra función va a ser la función sein, o la función sin, que es una función que se utiliza para ingresar o leer valores de forma externa. ¿Ya? De forma externa. Cuando nos referimos de forma externa, imagínense, pues, ¿no? Tienen ahí a su computadora, tienen a su teclado y quieren, pues, que presionando un dato del teclado, ese dato ingrese a tu programa. Entonces, para conseguir esto, ¿qué función vamos a utilizar? El sin. ¿Ya? Y si lo que queremos es en nuestra pantalla, ¿no? Por ejemplo, como el caso que nos han dado, que escribamos nuestro nombre, entonces esto lo vamos a lograr utilizando ¿qué función? La función cout o el cout. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dicho esto, vayamos a la práctica. Vayamos a ver acá. Vamos a comenzar en esta definición. Recuerden que todas las instrucciones deben ir aquí, ¿no? En este espacio. Antes del return, porque el return 0 es lo último que va, antes de cerrar el programa. Entonces aquí vamos a poner lo siguiente. Voy a poner comentarios. Chicos, ¿cómo se ponen los comentarios? Los comentarios en programación se ponen haciendo uso del
del doble signo división. Es para poner comentarios de una línea. ¿Ya? ¿Y qué es un comentario? Un comentario, voy a poner división, división. Un comentario significa pues poner un mensaje, poner algo. Y cuando ustedes ejecuten ese mensaje, ese comentario, no lo interpreta el compilador del lenguaje de programación. Es decir, ve esto y el lenguaje de programación dice, ya esto no me interesa porque no es ningún código que debo ejecutar. Ese es un comentario que el programador ha escrito, ¿ya? Y se utilizan los comentarios con la finalidad de, digamos, poner algunas descripciones, ¿no? Algunos detalles. Entonces, ¿qué detalle nosotros vamos a poner? Vamos a poner, pues, ahora vamos a mostrar nuestro nombre, ¿ya? Entonces, por eso estoy poniendo esa línea de comentario, para decir lo que viene a continuación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, no? Cout, ¿sí? Comando cout. El cout funciona con el siguiente operador. Como el cout es para mostrar, o sea, para salida, entonces el cout va acompañado de estos dos caracteres, que vendrían a ser doble signo menor. Y el sin o el sein, como es para ingresar datos, utilizan los dobles signos mayores para representar. Entonces el cout utiliza dos signos menores y el sin utilizan dos signos mayores en su implementación. Entonces, ¿cómo sería acá? Doble signo menor, cout, y entre comillas. ¿Por qué pondría entre comillas? Porque los mensajes tienen que ir entre comillas. Es la manera como nosotros al lenguaje de programación le decimos que estamos imprimiendo un texto, ¿no? Un mensaje. Entonces, ¿qué voy a poner? Rodolfo. ¿Sí? Voy a ejecutarlo y me va a salir un error. ¿Cuál es el error que me está saliendo? Eso también es un tema que debemos aprender. Los errores van a estar presentes y todavía más aún si es que están ustedes aprendiendo a programar. Entonces, otro de los desafíos también que ustedes tienen que tener en consideración es de que deben aprender a interpretar los errores, los mensajes de error que se les esté presentando. En este caso, ¿qué les está diciendo? Que en la función main, o sea que en esta función, ¿no? ¿Qué les dice? Expected, ¿no? Expected, punto y coma, before return. O sea, ¿qué les está diciendo? Que se esperaba un punto y coma, ¿no es cierto?, antes del return. Entonces el error pinta acá en return, pero les está diciendo se esperaba un punto y coma antes del return. Entonces, aquí, todas las instrucciones, chicos, deben finalizar con un punto y coma. Todas las instrucciones, ¿ya? Obviamente, salvo el inicio, salvo la apertura de llaves, salvo el cierre de llaves, salvo la declaración de librerías. O sea, si ustedes acá le ponen, profe dijo punto y coma, si le pones el punto y coma te va a salir error acá. ¿Ve? Te va a salir error ahí. ¿Ve? Error. Hay algunos errores que, por ejemplo, no te indican, pero acá hay un error, ¿ve? Te está diciendo warnings, advertencia, ¿no? Entonces, no hay que ponerle punto y coma. Por eso les estoy diciendo, en algunos casos, ¿no? Los puntos y comas, por lo general, se van a poner en todas las instrucciones que van dentro de la función principal, ¿no? Pero a nivel de la estructura acá no va punto y coma, acá sí, en el nombre del espacio de trabajo también va, en la función principal no va, en el inicio de la función tampoco, ni en el final, ahí no van. En todos los demás sí. Instructor, ¿y por qué acá en el comentario no va punto y coma? Porque es un comentario. Acá si tú le quieres poner caracteres especiales, acá no hay ningún problema. El compilador del lenguaje de programación acá no se va a hacer problema en ello porque eso es un mensaje. Y el mensaje no lo toma en consideración. Listo, entonces esto sería todo lo que deberíamos hacer. Siempre al momento de ejecutar tienen que verificar que no tengan errores ni advertencias, es decir, ni warning. Si hay errores, no van a poder ejecutar los programas. Si hay warnings, sí pueden ejecutar los programas, pero les está diciendo que hay, cosas que tienen que corregir, ¿ya? Listo, entonces, una vez que hemos compilado y no hay errores, pasamos al siguiente, que vendría a ser compilar y ejecutar. O si no, acá también ejecutar. Como ya lo hemos compilado, entonces ahora lo ejecutamos. Pueden presionar F10 también para, tener ese resultado. Hago clic. Y mira, y se ejecuta en una ventana y me dice Rodolfo.
Algo simple, ¿verdad? Sí, eso es lo que queríamos. Rodolfo, nada más. Presiono Enter y listo, ¿no? Finaliza, ¿no? Finaliza la ejecución. Entonces vean ustedes que ahí hay el primer ejercicio en el cual, haciendo uso de una función que es el cout, puedo mostrar mensajes a través de la pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vayamos al demo 2, ¿sí? Y hagamos lo mismo. Entonces acá le voy a poner cout y ponemos mi nombre, ¿no? Mi nombre. Instructor ya no está poniendo acá el comentario. Ya no estoy poniéndolo pues porque ya sabemos para qué sirve, ¿no? ¿Sí? Pero si desean también, acá ustedes podrían ponerle un comentario, no hay ningún problema, ¿sí? Mostramos el nombre, no hay ningún problema, que vaya o que no vaya. Recuerden que los comentarios son para darle o dotarle de legibilidad a los códigos. Ya está. ¿Qué creen que va a pasar cuando ejecute? ¿Va a funcionar o no? Yo les digo que no va a funcionar. Vamos a ejecutarlo. ¿Ve? Error. ¿Qué me dicen? Me sale que me indica, ¿no? En la función main, o sea, acá en esta función, ¿no? Dice cout no ha sido declarado dentro del espacio, ¿no? Scope del espacio, ¿no? Del ámbito. Entonces, ¿qué significa, no? ¿Qué significa esto? Y acá dice, ves, suggest alternativa. ¿Qué debes hacer? Utilizar std cout. Ajá. Entonces, ¿cómo corregimos esto? std cout. Al haberle agregado esto, ¿no? Al haberle agregado esto al cout, vean que ahora al compilar me va a decir que ya no hay errores. Y si lo ejecuto, pues también me va a mostrar el resultado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, igual. Pero vean, entonces ahora quería mostrarles esto para que ustedes puedan darse cuenta cuándo utilizar el using namespace std, ¿no? Cuando utilizamos esta declaración del ámbito, lo que hacemos es, cuando llamamos al cout o a cualquier otra estructura o función ¿no es cierto? No vamos a tener la necesidad de ponerle el std . ¿Ya? Es por eso que cuando ustedes habrán visto, han accedido al curso de la programación C en la plataforma NetAcad, muchos de los códigos están así con el std . Entonces, para evitar, porque miren, vamos a suponer que quiero acompañar mi apellido, ¿ya? Entonces voy a poner así, cout, ¿no? Voy a poner acá mi apellido, ¿ya? Mi apellido, Caguapón, punto y coma al finalizar. Entonces, cada vez que tengo que escribir, tengo que poner std std ¿ya? Entonces, para evitar que eso suceda, es que nosotros el std lo definimos después de las librerías con la instrucción using namespace. O sea, con esto le estoy diciendo, ¿no? Todos los codes que tú puedas utilizar aquí dentro de tu programa, ya no va a ser necesario de que le pongas el std ... porque ya lo estás definiendo aquí en la parte superior. Espero que se pueda entender eso. Entonces me facilita pues la escritura. Pero recuerden que si no, ustedes no quieren poner ese using namespace, todas sus instrucciones tendrían que ir acompañadas del std . ¿Ya? Si no, les va a salir error, no les va a reconocer. Vamos a compilarlo. ¿Ya? Vean que no hay errores. Voy a ejecutarlo. Y bueno, aparece todo junto. ¿Por qué aparece todo junto? Pues porque por más que estén separados, ¿no? Siempre van a figurar, siempre van a estar mostrándose secuencialmente. ¿Cómo hacemos para separar? Ajá, hay una instrucción que se conoce, std endl. ¿Sí? El std endl lo que va a hacer es, esto va a generar un cambio de línea. Imprime Rodolfo y el endl, el std endl, lo que va a hacer es va a pasar a la siguiente fila. Y en la siguiente fila, ¿qué va a hacer? Va a imprimir lo otro. Vamos a ejecutar. Uy, ¿qué pasó? std, a ver. ¿Me da por la versión? Vamos a ver, cout. A ver, cout. Endl. Vamos a ver.
pasó con esto? A ver, ahí dice std code std code a ver, quiero ver cómo había definido hace un momento. Std es std code handle. A ver, vamos a ver. Handle. Wow, qué raro. A ver, qué raro que no me esté aceptando esto. A ver, vamos a darle una solución a esto. Un momentito, chicos. Qué raro, está apareciendo todo. Vamos a ver, ¿ya? ¿Ya? Ok, esa sería otra forma. Pero ahorita lo voy a verificar eso porque no me está reconociendo, ¿ya? A ver. Entonces, queda claro esto de aquí de por qué, digamos, se especifica el nombre de espacio del STD. Ya saben que si lo ponen, no hay necesidad de poner el STD ... Y cuando lo consideren, ¿no? Cuando decidan no hacerlo, sí tienen que poner. Esto del STD Endel, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a ver. Pero hasta acá, jóvenes, ¿alguna pregunta con respecto a las primeras instrucciones que estamos dándole a nuestros programas? ¿Alguna pregunta? A ver, mientras se van animando, vamos a buscar aquí. Endel. ¿Preguntas, chicos? Profesor, el nombre de biblioteca también lo vamos a tener que poner. Para esas funciones que usamos, para las funciones que estamos usando, sí. Para las funciones que estamos usando, sí. Si cuando veamos más adelante algún otro tipo de funciones, vamos a poder declarar otras librerías. Pero las que estamos empleando, sí, las que estamos empleando no hay ningún problema, son las mismas. STD Endel, claro, ahí está. ¿Y eso había puesto? ¿O qué puse? STD Endel. A ver, vamos a ver. STD Endel. Sí había puesto, ¿no? Error me salía, vamos a ver. ¿Ve? Me dice error, qué raro. Statement. No se puede resolver la dirección en el overload function. Qué raro. Qué rarísimo es esto. A ver. Y acá. Vamos a ver. Entonces. Haga así. ¿Ve? Haga así. Raro. Raro su declaración. Vamos a. Ok, entonces. Pero sí también había hecho, ¿no? A ver, code. Endel. A ver. ¿Así también lo había hecho o no? Claro, pues igual lo hice. Tampoco no da. Raro. Ya bueno. ¿Cuál es la recomendación? Yo le recomendaría que trabajemos de esta manera. Por eso es que cuando comenzamos a explicar la estructura, poníamos de esta forma, ¿no? Especificando el espacio de trabajo. Using namespace std. Y de esa manera nosotros podemos hacer uso el cout o el sin la necesidad de poner el std ... Porque de alguna manera cuando escribimos, recuerden que un programa está compuesto por instrucciones. Entonces estas instrucciones, ahorita imagínate, solamente estamos poniendo 2 líneas de código, ¿no? Pero un programa pues, puede tener 20, 50, 100, 1000, 10.000 líneas de código, ¿no? Obviamente no vamos a llegar a ese extremo. Pero, entonces imagínate, en cada uno no vas a estar poniendo pues el std ... ¿no? Entonces para evitar que eso suceda, por eso es que la recomendación es definir el nombre del espacio. Cuando se define acá el std, prácticamente le estamos diciendo dónde vamos a llamar al code, al sin, al endel. Entonces ya no necesito ponerle ese std ... ¿Ya? Esa es fundamentalmente la razón por la cual. Y cuando ustedes quieran hacer un cambio de línea, tienen 2 formas de cómo llevarlo a cabo. Miren, así habíamos hecho, ¿no? Voy a poner, a ver, mi siguiente apellido lo voy a hacer también en otra línea, ¿no? Ya, entonces eso lo voy a hacer en la siguiente línea. Si todo esto yo lo ejecuto, ¿no? Lo ejecuto, va a salir todo junto.
¿Ve? Todo junto. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Una, al finalizar podemos agregarle el carácter /n, ¿no es cierto? Con el cual se le dice haz un cambio de línea, ¿no? Aquí también puedo ponerle un /n y con eso ahora van a aparecer separados. ¿Ve? Rodolfo, espacio, caguapoma, aparte o tais. ¿Sí? Pueden utilizar ese carácter, que es el carácter del cambio de línea. Esa es una alternativa. O la otra, ¿no? Es agregarle a todo ello doble signo menor y ponerle un endel. Aquí también. Doble signo menor y ponerle un endel. Entonces esto también va a cumplir la misma función. Vamos a ejecutarlo, compilarlo y vamos a ejecutar. ¿Ve? Rodolfo, aparte, caguapoma, aparte, tais. ¿Sí? Esa es la manera de cómo hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, es lo siguiente. Vamos a utilizar un repositorio. Aquí ustedes van a acceder a su cuenta del Office 365. Van a ingresar acá al Office 365. Al Office 365. Ahí se van a loguear, ¿no? Bueno, a mí ya me aparece, pues, porque como ya estoy en la plataforma, en el Blackboard, ¿no? Se supone que he ingresado con mis credenciales. Con esas mismas credenciales se ingresa al Office 365. Aquí en el Office 365, justo les explicaba a los chicos el día de ayer, tienen ustedes la opción de instalar el Office de manera original en 5 dispositivos. Entonces eso les va a permitir, pues, digamos, tener, ese es un valor agregado, ¿no? Que se ofrece. Van a tener la posibilidad de tener, pues, el Office original, ¿sí? Y lo que nos interesa es venir acá, al lado izquierdo, y acceder al OneDrive, ¿ya? Aquí en el OneDrive yo les voy a compartir, vamos a crear acá una carpeta, porque aquí están todas las carpetas de todos los cursos que tenemos con los chicos, al menos en este semestre. Y voy a crear acá una carpeta que es el CPA Programming Essentials, ¿no? Essentials C++, ¿ya? Esa va a ser nuestra carpeta de este curso. Entonces, a ver, ¿dónde está? Ahí me olvidé hacer algo. Ok, tiene que ser 2021-10, pues, ¿no? Vamos a ver, cambiar nombre. Rename. Vamos a poner acá. 2021. 2021 10 guión. Ya, vamos a cambiar. Listo, entonces esta va a ser la carpeta. Aquí dentro de esta carpeta vamos a tener sesiones. Y aquí vamos a tener material de clase. Material de clase. ¿Ya? Entonces aquí en el material de clase, yo en este momento les voy a compartir unos ejemplos que... bueno, todavía tenemos algunos minutos, ¿no? 9:45 tengo a otro grupo, pero tenemos algunos minutos, así que vamos a aprovechar. CPA Programming, ¿no? Sesiones, sesión 1. A ver, ejercicios desarrollados. Ya. Todo esto vamos a copiarlo acá. Ya, material de clase. Pero... ok. Pero aquí lo que me he olvidado es... vamos a ver. Sure. Rename. Ok, tiene mover. Ya, perfecto. Vamos a crear una carpetita. Vamos a poner sesión número 1. Sesión 1. Ya, entonces esto vamos a mover a... y ahora, ¿aquí cómo hacemos? Place, lugares. OneDrive. Uy, a ver, creo que tengo que mover esto por acá. Ok, Browse Sites. Vamos a venir acá. Show. Mostrar todos. Innovación. Uy, no aparece. A ver. No aparece la carpeta. Bueno, ya que no aparece.
Voy a eliminarlo. Chao. Ah, no, acá tiene, a ver, acá tiene. Move to, a ver, vamos a ver. Es lo mismo, ¿sabes? Ah, acá está. Aquí está, chicos. No lo había visto. CPA. Uy, no aparece CPA. Acá está, CPA. Ya. Vamos a mover la material de clase a... no, ejercicios desarrollados. No, pues... No, a sesión 1. Ya, ahí. Listo. Ya está. Entonces... acá. Listo, ya. Entonces acá en la sesión 1 van a aparecer ejercicios desarrollados, ¿ya? Y ahí hay unas carpetitas que ahorita justamente antes de terminar la clase lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Que en esta carpeta aquí van a tener las sesiones. Acá lo voy a grabar, lo voy a subir, esta sesión que hemos tenido el día de hoy, ¿ya? Y todas las demás sesiones. Pero les voy a compartir. Les voy a compartir el enlace, ¿ya? El enlace es de esta sesión. Vamos a poner acá, CPA, compartir a todos los del Senati. Ya está. Entonces ahí se los voy a compartir en este momento. Ustedes pueden acceder apenas se los haya compartido, ¿ya? A ver, aquí. Puede ser porque no está en la primera línea con el using. Del Endel. Sí, pero me parece raro. Ahora lo voy a checar en un ratito. La lógica es la misma, los métodos y uno que otro comando es diferente. Sí, en realidad la programación. Por eso vuelvo a mencionarles. Cuando uno tiene un problema en programación, lo primero tiene que hacer su análisis. Si en ese análisis tú llegaste a la solución del problema, créeme que esa solución lo puedes llevar a cualquier lenguaje de programación. PHP, puedes llevarlo a Java, puedes llevarlo a C++, a Python, a cualquier lenguaje. No hay ningún problema. La idea es la lógica. Ya, listo. Entonces ahí, si ustedes hacen clic ahorita en ese enlace, van a tener acceso a esa carpeta, ¿ya? Entonces, dicho eso, chicos, ahí ustedes van a revisar algunos ejercicios. Y quisiera terminar la clase del día de hoy viendo el tema de variables, porque con las variables ya podemos avanzar bastante. Entonces vamos a poner acá declaración de variables. ¿Ya? Declaración de variables. ¿Qué significa una variable? En programación, jóvenes, una variable, ¿ya? En programación, una variable es un espacio en memoria, ¿ya? O sea, acá tienen toda su memoria. Entonces, en programación, una variable que puede ser X, Y, Z, edad, ¿no? O sea, puede asumir puede tener cualquier nombre. Esta variable es un espacio en la memoria. Y en ese espacio se va a almacenar un valor. Entonces, cuando yo le digo X igual a 10, ¿qué significa? Que este 10 se almacena en esa posición reservada, ¿ya? Entonces, si le pongo X igual a 8, ¿qué valor tendrá X? No tendrá 10, sino el valor tendrá 8. ¿Cómo es eso, instructor? Porque recuerda que la variable es un valor, es un espacio. Entonces, al ejecutar esta línea, le pone 10 acá. Pero inmediatamente al ejecutar la segunda línea, le pone el siguiente valor. O sea, ¿con qué valor? ¿Cuánto termina valiendo X? Termina valiendo 8, pues porque ese es el último valor que asumió esa variable. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, las variables pueden ser de diferentes tipos de datos. Entonces, cuando hablamos de tipos de datos, ¿qué tipo de datos estamos hablando? Enteros, decimales o caracteres. Caracteres o también pueden ser de texto. Entonces, por ejemplo, un entero sería pues 8, 10, 20. Decimales sería 8.7, 10.25, 20.11, por decir, decimales. Caracteres podría ser A, podría ser un asterisco, podría ser el arroba. Vean, ¿no? En el caso de los caracteres, se especifican los caracteres con apóstrofes. En el caso de los números enteros y o decimales,
no se especifica ningún apóstrofe, nada, se escriben tal y como son, y de tal manera el C++ lo va a interpretar como si fuesen valores numéricos. Cuando encuentre un valor que está entre apóstrofes, para C++ va a ser caracteres. Cuando los encuentra sin nada, lo va a tomar como si fuesen números. Y cuando son textos, se va a tomar entre comillas. Entonces, por ejemplo, hola, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, Juan, entre comillas. Entonces, estos tipos de datos tienen una declaración. Por ejemplo, los enteros. Para declarar un valor entero, vamos a utilizar la palabra reservada int. ¿Se acuerdan, no? Int. Ya, int es para enteros. Float o doble son tipos de datos que se utilizan para los valores con decimales. Para el caso de caracteres y textos, se va a utilizar el tipo de dato char. Entonces, con estos tres, con esta declaración que hemos hecho, podemos nosotros hacer lo siguiente. Por ejemplo, queremos declarar... ¿Perdón? Una consulta ahí sobre lo que mencionó de los caracteres y los textos. Que son char. Es único del C++, porque creo que en el Python es string. Y el otro es booleano. Sí, digamos en otros lenguajes, por ejemplo, existen el tipo boolean, ¿no? Y existe, por ejemplo, el tipo de dato string, que es fundamentalmente para cadenas. En el caso de C, no. En el caso de C trabajamos todo lo que es con char e incluso con arreglos, ¿no? Lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Sí, tienes toda la razón. Así es. Bien, entonces acá vamos a poner declaración de variables enteras. ¿Ya? Declaración de variables enteras. Entonces, si vamos a declarar una variable entera, vamos a ponerle, pues, ¿con qué definición? Int. Acuérdense, int es para enteros. Una variable puede ser cualquier nombre, ¿no? Por ejemplo, x. Ahora, así como hay una declaración de variables, también debe haber una asignación de valores a la variable. Entonces, ¿cómo se asigna valores a una variable? De la siguiente manera, ¿no? X va a ser igual, por ejemplo, el valor de 100. Punto y coma. No se olviden el punto y coma al finalizar las instrucciones. Entonces, ahora, ¿qué debo hacer? Mostrar el valor de una variable. ¿Cómo mostramos? Utilizando el cout, ¿no? Cout. Podemos poner valor de la variable x. Así. Listo. Entonces, miren, si ejecutamos, no hay error. Vamos a tener, ¿qué valor me va a mostrar? 100. ¿Por qué me muestra 100? Porque ese es el valor que a x se le ha asignado, ¿no? Previamente habiéndose declarado. Esa es la forma como se trabaja. Otra manera de mostrar el valor de una variable con mensajes, ¿no? Podría ser así. Cout, el valor de x es, ¿no? El valor de x es, ¿no? Pongo x, por ejemplo. Punto y coma. ¿Ya? Entonces, no se olviden acá, ¿no? Para que no me salga junto, acá le tendría que agregar un endel, ¿no? Un end. Entonces ejecutamos, no hay errores y me va a salir, ¿ve? 100 y acá el valor de x es 100. ¿Ve? O sea, ustedes pueden combinar, ¿no? Bueno, acá me comí la L, ¿no? Pueden combinar, ¿sí? El valor. Entonces acá el valor de, ¿sí? El valor de x es tanto. Esa es una forma. Vamos a hacer otro programita. Acá vamos a aprovechar este programita acá. Vamos a ponerle using, name, space, std, ¿no? Y acá vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a poner declarar variables. Vamos a declarar 3 variables. N1, N2 y S. Las declaraciones también pueden ser así, ¿no? Ahora, si bien es cierto, las declaraciones pueden ser int n1 punto y coma, int n2 punto y coma, int, así puede ser, así podría ser. Pero ¿para qué utilizar pues mucho espacio si es que podríamos
optimizarlo y hacerlo todo en una misma línea, ¿no? N1, N2 y S todas enteras, ¿no? ¿Sí? Esa sería la forma. Vamos a asignar, ¿no? Valores a N1 y N2. Entonces pongo N1 va a ser igual a 20, N2 va a ser igual a 75, ¿sí? Entonces ahora vamos a sumar a ambas variables. Entonces, ¿dónde voy a almacenar el resultado? En S. S va a ser igual a ¿qué? A N1 más N2, ¿no? Proceso matemático, proceso cálculo de matemático básico. ¿Qué debo hacer? Si es que ya he logrado sumar, ahora deberé mostrar el resultado, ¿no? Entonces voy a poner acá. Si out, ponemos, ¿no? La suma es, ¿cuánto? S. Listo. Le puedo acompañar de un endel, ¿no? Listo. Entonces lo compilo. No hay errores. Lo ejecuto. Y ya está. La suma es 95, ¿no? Y claro, 20 más 75, 95. Otra forma de mostrar el resultado sería así, ¿no? Para que ustedes vean que cuando uno ya empieza a utilizar las sentencias, puedes ir creando una serie de combinaciones que te ofrezcan un resultado totalmente diferente, es decir, adaptarlo a lo que tú quieras. Entonces podemos hacer así, ¿ve? La suma de, ponemos la suma de ¿quién? De N1, ¿no? Más N2 es S. Puedo hacer así. Combinando, ¿no? Combinando mensajes. Recuerden que los mensajes van entre comillas y las variables van sin comillas. Porque si ustedes ponen entre comillas, no te va a dar el valor de la variable, sino te va a salir N1, ¿no? Porque lo estaría tomando como si fuese un mensaje. Entonces aquí estamos combinando. Vean cuál sería el resultado, ¿no? ¿Ve? La suma de 20 más 75 es 95. Entonces hay uno, pues cuando va escribiendo sus programas, el programador tiene que ir escribiendo las instrucciones, definiendo la lógica en base pues al mejor resultado. Entonces entre la primera y la segunda muestra de los resultados, obviamente la segunda es mejor, ¿no? Porque sé de dónde está saliendo ese 95. Entonces ese 95 es el resultado de que de haber sumado 20 más 75. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pueden cambiar los valores. Acá, por ejemplo, con solamente cambiar el valor 118 más 8743, por decir. ¿Cuánto será la suma? Ya, no me interesa, solamente lo compilo y lo ejecuto. ¿Cuánto va a salir? 8861. ¿Ve? Al toque. O sea, la chamba, quien hace el cálculo es el computador. Nosotros solamente escribimos las instrucciones para poder, digamos, ver. Entonces aquí, jóvenes, en la carpeta que se les ha compartido hay algunos programitas que pueden ir viéndolos, ¿no? Cómo más o menos va funcionando. Hay, por ejemplo, el cálculo del promedio, ¿no? Y también el trabajo con el SIN para el ingreso de datos. Vayan revisándolo en el material de la clase, ¿no? Y eso les va a ir un poco ayudándole a familiarizándose. Y de tal manera la siguiente sesión ya pues empecemos un poco a desarrollar programas quizás más complejos, ¿no? Con la interacción de todos los elementos que estamos viendo. Bien, chicos, entonces eso sería todo por mi parte. Ya estoy a punto de entrar ahorita en 5 minutos con otro grupo de clases. Por eso es que los dejo, si no podríamos continuar. Así que, bueno, ¿ya? Esto sería todo, chicos, por mi parte y nos estaríamos reencontrando, bueno, la siguiente clase, ¿no? De este curso el próximo martes y el día de mañana tenemos, bueno, ya asignado para otras materias. Bien, jóvenes, no sé si tuvieran alguna preguntita, sino para dar por finalizado la sesión. La grabación la estaré pues publicando en el transcurso del día, ¿no? Bueno, hoy es un día cargado, me desocupo todavía a las 7 de la noche, así que a ese rato todavía realmente lo podré subir la sesión, ¿ya? Bien, jóvenes, no sé si tuvieran alguna pregunta. Profesor, ahora solamente estamos mostrando los mensajes cuando ya ejecutamos. Luego si son imágenes que vamos a empezar, ¿verdad? A ver, nuevamente si me vuelves a repetir porque la verdad es que había un ruido que se escuchaba. ¿Puedes repetirme por favor tu pregunta, Andy? Profesor, ahora solamente estamos mostrando los mensajes, digo, el ejecutable. Luego me imagino que vamos a poder ingresar
los datos, ¿no? Para que Así es. Sí, hay en los programitas que les he compartido, hay un programa donde les enseña cómo ingresar los datos desde el teclado, ¿no? O sea, su consulta de su compañero es, instructor, nosotros acá le estamos dando los valores, pero si queremos que estos valores sean dados desde el teclado, hay un programita que en los cuales les he compartido aquí en esta carpeta, si no me equivoco creo que es el 4, ¿ya? Donde ahí ustedes van a poder ver, ¿ya? Ahí van a poder ver con la función SYN, porque ya sabemos que el SYN es el que permite el ingreso de datos. Háganlo y se van a dar cuenta que es la forma como se trabaja, ¿sí? Claro, sí, todos los programas van a ser así, todos ingresados desde el teclado, ¿sí? Pero solo en esta primera pues etapa lo hacemos de esa manera, ¿no? Bien, chicos, entonces ya con eso estaríamos terminando. Voy entrando a la siguiente sesión. A ver qué sesión tengo que ver. Chicos, a ver, ahí creo que Brian está escribiendo. No, voy a esperar a que haga la consulta. Tecnologías de información. Ok. 26758. 26758. Ahorita te leo, Brian. 26578, 26578, 26578. A ver, o es 26758. 26758. Ah, ok. 26758. Ya, vamos a ver. Ahorita te respondo. Vamos a ver. Calendario. Ok, ya nos unimos. Un ratito, ahorita te respondo. Ya. Bien, a ver, vamos a ver. ¿Qué me consulta? Dice, profesor, en los comentarios, en vez de poner palabras, lo podemos cambiar con símbolos. En los comentarios, en realidad, Brian, puedes poner todo lo que tú quieras. Es indistinto, ¿ya? Puedo ingresar a la siguiente sesión. Me perdí la clase más de la mitad. No te entiendo. No te entiendo, Juan. O sea, bueno. A ver. Si te refieres a la siguiente sesión, ahorita en la siguiente sesión tengo el curso de informática. Que obviamente ya ustedes no han llevado en primer semestre. No hay ningún problema. Si quieres unir, te paso la invitación. No hay problema. Pero si no has podido ver la sesión del día de hoy, te recomendaría que veas la grabación. Voy a hacer lo posible de subirlo lo más antes posible, ¿ya? Valga la redundancia. Ya, pero ahorita tengo grupos, por eso es que ya me estaría despidiendo de ustedes, chicos. Eso te recomendaría, Juan, ¿ya? Te recomendaría que puedas revisar nuevamente la grabación, que va a estar en el transcurso del día en el enlace que se les ha compartido, ¿ya? Bien, chicos, entonces hasta el día de mañana, nos vemos y a segundos. Listo, chicos, ¿ya? Nos vemos el día de mañana. Chao, nos vemos. Cuídense. Ya les corto porque hacen 9:45. Ya, jóvenes, chao.